Hola a todos, les habla el detective duelista. Antes de comenzar con este video les diré que haré 5 saludos por cada uno de estos videos, así que si no aparecen en este, saldrán en el siguiente. Bien, como leyeron, este será un top de 10 casos de tensión. Para votar sobre el siguiente video vayan a mi Twitter. Como verán, hay solo 2 videos que fueron votados, por lo que habrá otra votación que empezará la semana siguiente, es decir, el mismo día del video del shipping de Conan y Ahihaibara. Un saludo a GD Fula, Ángela Sofía David Martínez y Marina Ortega Picasso. Y ahora con respecto a las votaciones, lo que hacía era que ustedes no solo eligieran el video que querían ver, sino también el orden de publicación de estos. Sin embargo, hay algunos videos que no reciben nada de votos, por lo que los temas que no recibieron alguno aparecerán en otras encuestas, es decir, ya no habrá un orden de publicación sino un solo video ganador. Mi Twitter se los dejaré en la descripción y cada vez que suba un nuevo video habrá una nueva encuesta esperando en mi Twitter. Ahora sí, comencemos. Número 10, capítulo 100, recuerdos del primer amor. Sonoko convence a una senpai a invitarlos a su fiesta, ya que ella buscaba a Shinichi para contarles sobre algún caso y entretenerlos, también por el hecho de que ella estaba enamorada de él. Sonoko convence a Kogoro diciéndole que habrá chicas de universidad, viejo verde. Durante la fiesta todos se van al karaoke, menos la cumpleañera porque estaba dormida. En un momento se dan cuenta de que la cabaña donde se hospedaban se termina prendiendo fuego con la chica adentro. Bastante tensión, ¿no es así? Número 9, capítulo 24, la mujer con amnesia. Kogoro, Ran y Conan se encuentran con una mujer que tiene amnesia, obvio como lo dice en el título. Al final de este capítulo, la mujer recuerda que fue contratada para asesinar a Kogoro y antes de poder ahogarlo, Conan lo salva, demostrando en esta escena la desesperación que siente Kogoro al ser ahorcado con un hilo. Y por poco se nos muere este gran personaje. Número 8, capítulos 153 y 154, el verano peligroso de Sonoko. Sonoko, Ran y Conan se encuentran de vacaciones en una playa. Sin embargo, Sonoko tiene muy mala suerte. En este especial la están por matar 2 veces. En una se salva porque de casualidad Ran subió a su cuarto porque se tardaba demasiado, y en la segunda justo Makoto la había seguido. Número 7, capítulo 140, SOS, un mensaje de Ayumi. ¿Qué puedo decir de este episodio? Un increíble terror para la pobre Ayumi, que se encontraba sola en casa y justo un ladrón llegó y estuvo a punto de matarla. Una situación muy fea para la pobre niña. Número 6, capítulo 345, frente a frente contra la organización, la casi muerte de Ran. Si bien en este especial hay bastantes momentos de tensión, uno de los más impactantes fue cuando Ran saltó para proteger a Haibara. Obviamente Bermú no la mataría ya que tiene una especie de agradecimiento hacia ella. Sin embargo, el compañero de Bermú, Calvados, no tenía ni idea de esto. Número 5, capítulo 323. Heishi Hattori en peligro. Este chico tiene más vidas que un gato, pero el hecho de que este caso sea el que lo encabece a mi parecer es porque desde el inicio del episodio se encuentran en problemas. Caerse de un barco no es gran problema, porque sabemos que lo van a rescatar, pero en esta ocasión nadie sabía que Heishi y Kazuya se encontraban en ese lugar y Conan y los demás por poco se van, generando bastante tensión en Heishi. Número 4, capítulo 704, el misterioso tren de la oscuridad. Última parada. Gojo debe ser un maestro del troleo, darnos los indicios de que Haibara estaba enferma y los síntomas de que volvería a su tamaño. Todo esto con el acorralamiento de Bourbon hizo pensar que realmente se nos moría Haibara y que no había forma de escaparse, hasta que nos dimos cuenta que era Kid disfrazado. Realmente Gojo, eres un maestro del troleo. Muy buena. Número 3, capítulo 191. El revivir desesperado, el caballero negro. Es la primera vez que Conan toma un antídoto de la droga y se lo gastó todo en un caso. Cuando este se está por desmayar creyendo que Ran descubrió su identidad, tuvo bastante impacto, aunque recordemos que no se hizo pequeño, pero aún así hubo bastante tensión. Es decir, primera vez que prueba una droga que lo iba a regresar a la normalidad, no sabía cuánto tiempo iba a durar, y lo que tenía que hacer era despistar a Ran para que ésta creyera que Shinichi y Conan son 2 personas distintas, porque en este especial Ran creía que Shinichi y Conan eran la misma persona. Bastante tensión a mi parecer.
Número 2. Capítulo 683. La transmisión de la vida que cuelga del amor. Vamos por uno bastante fuerte. Takagi tiene unos asuntos importantes que atender, que se lo dejó su senpai, Wataru Date, antes de morir. Pero es secuestrado y nadie sabe dónde está Takagi. Este se encuentra atado y amordazado. Y lo peor de todo es que hay una cámara grabándolo, lo que lo vuelve más preocupante. El hecho de que Takagi se quede en ese lugar durante mucho tiempo vuelve a este caso una carrera contra el tiempo para salvar al policía. Realmente no sé quién tiene peor suerte, Takagi o Heishi. Número 1. Capítulo 86. El lugar del rapto. Ajá. No se lo esperaban, ¿no es así? El hecho de que el capítulo que tuviera el porcentaje más alto de tensión de todos fuera un capítulo de relleno. Me explico. Mitsuhiko consigue un aparato con el cual puede interceptar estaciones de radio y llamadas, a lo que intentando usarlo, justo escuchan a un hombre decir: "Veo que no ha llamado a la policía", y se escucha a una niña en el fondo. Claramente se trata de un secuestro, pero este capítulo va más lejos, ya que el escuadrón de detectives sabe que tiene que buscar a un hombre en un balcón, sin embargo no tienen muchas pistas. A eso agreguemos que el secuestrador quiere venganza por la muerte de su hija y le pide al hombre que se suicide. La verdad de este caso, a mi parecer, es el que más tensión genera de todos. Bueno, eso ha sido todo. Se preguntarán por qué coloqué ese caso como el primero. Eso es porque no se puede sentir quizá una verdadera tensión por personajes principales, secundarios o terciarios. También solo escogí uno por personaje para hacerlo más justo. ¿A qué me refiero con lo de los personajes principales, secundarios o terciarios? Es que no van a asesinar a un personaje a no ser que tenga un especial dedicado a él. Si lo desean, denle like y sobre todo me ayudaría que lo compartieran a sus conocidos. Y suscríbanse para ver más videos sobre Conan. Hasta la próxima.